complicidad, valentía, resiliencia, amistad, equilibrio, opinión, conocimiento. historia. Estás escuchando Vaya Par de Dos. ¿Qué tal, amigos? Buenas. Bienvenidos una semana más a Vaya Par de Dos. Sí. ¿Qué tal estáis? Aquí empezando a grabar este próximo programa después de una semana entretenida, ¿verdad? Muy entretenida, sí. Mucho jaleo, mucho trabajo, muchos programas. De repente nos empieza a conocer gente y nos empiezan a preguntar: oye, ¿y a mí cuándo me grabamos esto, lo otro? Está muy bien, muy y bien. proponiéndonos temas muy interesantes. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, sí. Sí, mira, ya hemos pasado de los 400 amigos en la página de Facebook. Sí. La verdad que nos hace ilusión. Ni idea, porque yo no lo miro mucho, pero vamos. Sí. Sí que es verdad que estamos notando eso, que muchas personas interactúan, nos dan mucha información y es una pasada. Sí, y además, oye, pues cada vez sois más los que estáis suscritos al canal de iVoox y pues nada, muchas gracias, ¿no? Sí. Y para daros las Además, gracias, bueno, eso, perdón. oye, ¿cómo estamos? Es que con la ciclogénesis esta que hemos tenido, pues nos ha mojado y he cogido un poco de frío. Sobre todo eso, agradecer pues que este proyecto, que es de dos, que empezó como, vamos a mirar esto, vamos a contar lo otro, vamos a compartir pues cositas que nos llamaban la atención a nosotros, se está convirtiendo pues en una panda de amigos muy chula. Sí, además estamos encantados de que nos mandáis información. Esta semana nos habéis mandado un montón de cositas por ahí, por Facebook, que si una foto, que si otra foto, que si no sé quién me comentó. Sí, y como somos referencias, buah. Estamos encantados. Muy culos inquietos, ¿verdad? Sí. Pues al final acabamos siempre persiguiendo a unos, a otros. ¡Ay, cuéntame! Sí. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Así que, bueno, un abrazote enorme. Claro. Sí. Y ahora ya después de hacernos derrogar un poco en Facebook, ¿verdad? Que hemos lanzado un par de sonditas con los temas de la semana. Yo creo que a partir de ahora vamos a hacer eso. Entre semana vamos a poner un par de ideas o de cosas relacionadas con el tema que vamos a desarrollar. Está el fin de claro semana. que sabemos cositas todos, hay personaje muchísimo, por supuesto, y entre todos nos ayudamos un montón. Entonces, oye, a compartir la información y el conocimiento, claro que sí. Exacto. Sí. Así que nada, pues vamos a comenzar un poco con los temas de la semana. Sí. Venga, ¿cuál es el tema principal de la semana? El tema estrella esta semana ha sido el Castillo de Guardo. Bueno. Sin duda. Sí. Hay opiniones para todos los gustos, hay documentación, hay fotos, hay no fotos. Hay un montón de cosas hay que vamos a ir, también. que vamos a ir modernos. desgranando, ¿verdad? Sí. Está interesantísimo. Sí. Y además, cuanto más escarbas, más cositas encuentras. Claro. Es una pasada. Pues para desgranar un poco la historia del castillo, sí. Pues hemos estado hablando. Entrevistando a gente que estuvo excavando, sí. Que no sabéis no sé si recordáis que en los años 90 hubo unas excavaciones y se estuvo excavando lo que es la zona del castillo en Guardo. Sí. Y nos hemos ido a la gente que estuvo allí metido en esas excavaciones a que nos cuente la historia del castillo. Eso es. Y la persona que ha tenido a bien contarnos así para todos, pues un poco un resumen de lo que ocurrió allí, es Lilian, vecina de aquí de Guardo, que ahora mismo no está aquí por temas laborales, pero que, bueno, pues una persona encantadora que nos ha prestado su voz. Así que os vamos a dejar con Lilian, ¿verdad? Eso es, disfrutarla mucho. Luego contaremos alguna cosita más. Bueno, amigos, hoy estamos con Lilian González, que nos va a hablar de una cosita muy curiosa. Sí, que tenemos aquí mismo. Sí, del Castillo de Guardo. Lilian, ¿estás por ahí? Bienvenida. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas. Aquí estoy. Aquí estás. Bueno, Lilian conoce muy bien toda la historia del Castillo de Guardo porque estuvo trabajando allí hace unos años, pero que nos lo cuente ella, ¿verdad? Porque la gente no se lo cree. Lilian, aquí había un castillo, ¿verdad? Vamos, una torre o una cosita así. Sí, en Guardo lo que se llamaría, más que castillo, una casa fuerte. Y el tema empezó, y está en la zona del castillo, bueno,
la zona denominada el Castillo, uno de los hoteles de la parte más alta del pueblo. Sí. Y todo empezó, o sea, yo de toda la vida había oído hablar del Castillo de Guardo, pero una vez, en una ocasión, llegó a mis manos un libro de unas ponencias de varios historiadores, que el libro había recopilado esas ponencias, se titula Palencia en la historia. Y hay un historiador, Julio González, que es de Saldaña, era de Saldaña, que hablaba de que el Castillo de Guardo seguramente datase de la época de Leovigildo, Sí. porque la zona de Guardo era un cruce de caminos. Entonces, como cuando los romanos vinieron a someter a los cántabros en Peña Maya, al final no lograron someterles del todo, entonces Julio González decía que Leovigildo puso una casa fuerte ahí para controlar todavía a los cántabros. Ajá. A esos leones, que él decía que Guardo era un camino secundario del año 900 y algo, entonces, por lo tanto, antes había sido un camino primario. Además de eso, en la casa de mi abuela de toda la vida había un capitel que un arqueólogo de San... Perdón, a ver si me acuerdo, de Aguilar, de Campó. Sí, de Santa María la Real. De Santa María la Real, sí. Lo dató en el año 575, más o menos. Ajá. Y a posteriori encontré yo otro capitel. También en la casa, en la puerta de la casa de un señor de Guardo. Sí. Entonces, a raíz de eso, también aparecieron enterramientos en la carretera de Velilla y aparecieron algunas pizarras bastante antiguas con algunas inscripciones, por lo menos una, yo conocí una. Sí. Y a partir de ahí empecé a buscar y tal. Bueno, se preparó un trabajo para la Junta, bueno, para el Ayuntamiento. Sí. Que luego solicitó un campo de trabajo a la Junta de Castilla y León en verano. Que hay mucha gente que lo recordará, que vino gente de todos los sitios. El campo de trabajo era 2 turnos. Primero la de gente menores de 18 años y luego de mayores de 18 años. ¿Y esto estamos Uno hablando? Era nacional. Perdón, ¿de qué fechas Estamos más o hablando menos? del año 91-92. Vale. 92, 91, 92, 93. Sí. Y bueno, y la verdad es que excavamos en el castillo y la excavación realmente encontramos dos cosas muy curiosas. El castillo, al ser un alto, había en la zona más alta, que fue donde empezamos a excavar, ahí había enterramientos sobre todo, y en la zona más baja, que era donde estaban los lienzos de muralla, sí. Ahí encontramos 2 tipos de muralla, una circular y otra que iba cuadrangular, que iba sentada en la circular. Sí. Te hablo de murallas de 2,5 metros de anchura, ¿eh? Sí. Lo que pasa que el problema que hubo ahí es que en ese atero del castillo, a principios del siglo hubo un calero, se traía cal, porque todo eso es una montaña caliza. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que parte del castillo se fue con la estación del calero. Y las piedras que serían de la construcción, esas se pueden ver hoy en día. Hay una casa que se llama la Casa de María Merino, que está en el barrio de La Fuente, que es toda de piedra, es cuadrada completamente. Si os fijáis en las piedras, veis las marcas de cantero. Casi todas esas piedras vienen del castillo. Claro. Y seguramente que casi todas las casas de alrededor tengan piedras del castillo. Sí, porque se reutilizaba muchísimo. Claro, siempre se ha reutilizado la piedra, sobre todo la piedra de sillería. Claro. Y eso, y lo que cuando estuvimos excavando, lo más importante que encontramos, aparte de, ya te digo, muchísimos enterramientos, encontramos monedas de la época de Pedro I, encontramos muchas fíbulas, que son, fíbulas no. Ahí no me acuerdo, fusayolas, perdón. Fusayolas para los... Que son las piedras de los telares, ¿no? Sí, muchas. Encontramos muchas fusayolas. Encontramos alguna cuenta de collar de azabache. Encontramos mucha cerámica de diferentes tipos. Realmente había un totum revolutum. De todas maneras, es que aquella zona, en algunas ocasiones, los vecinos de al lado lo utilizaban de basurero. Lo siguen utilizando, eso, algún trocito sí. Sí, lo siguen utilizando. Esta mañana hemos estado por allí dando un paseo. Sí, y hay algunos trozos que dices, bueno, pues nada, pues siguen tirando cosas. Sí, todavía lo que dices tú, se conservan, hemos estado dando un paseo por la parte de arriba donde se conservan esos muros de 2 metros y pico de ancho, ese muro, se cuadrado, ve una parte del muro esquina, cuadrado. Eso es, se ve muy bien y luego se ve un poquito los otros circulares. Pero vamos, la maleza lo ha comido todo. Sí.
Claro, es que ese es el problema, tremendo, porque sí. eso había que segarlo cada vez que íbamos a excavar, Claro. lo tenían que segar porque si no era imposible. Sí, sí. Sí. Pero otra cosa muy interesante que ha aparecido ahí y que ni por tiempo ni por dinero pudimos saber había tumbas debajo de los cimientos del castillo. Ajá. Por lo tanto, esas tumbas eran muy anteriores. Claro. Y la cuestión más importante de aquello era que era gente muy alta. Ah, qué curioso. Sí. Ujú. Sí, porque estuvimos, bueno, pues claro, cuando abres una tumba, pues Claro. mides, y por ejemplo, las osamentas había fémurs que medían, vamos, que nos daban la medida de gente de 1,80, 1,82, Ujú, sí. y esas son muy anteriores, esas eran muy anteriores. No pudimos hacer la prueba del carbono 14 porque no teníamos dinero, pero hubiese Claro. sido muy interesante. Ujú. Oye, pues nada, seguro que esos restos se conservan en algún sitio. Claro, Como para que se sí. pueda seguir mirando. Esos restos, en teoría, tenían que estar en lo que era el ayuntamiento viejo. Ujú. Ajá. Ahí llevamos todos los restos. Lo que pasa es que igual al final se ha metido en el osario del cementerio del pueblo, Claro, también. digo yo. Puede ser. Porque claro, son restos humanos y con eso hay que tener mucho Sí. cuidado. Eso es, sí, no pueden estar por ahí pululando. Mucho respeto a esas Eso cosas, es. exactamente. Ujú, ujú, Pero sí. bueno, y esa es la historia del castillo, y lo que os puedo decir, y eso también está comprobado, que es que Pedro I, el Cruel, Ujú. mandó que las huestes estuviesen siempre en la casa fuerte de guardo Ujú. y que estuviesen siempre pertrechadas por si acaso había alguna incidencia. Sí. Por eso te digo que el castillo ha durado bastante más tiempo de lo que pensamos. Ajá. Sí, sí. El origen puede ser visigodo, eso no lo sé. Según Julio González, él cree que sí. Ujú. Pero hasta cuándo ha durado, por lo menos hasta el siglo XIII, fijo. Ujú. A partir de ahí, pues Claro. empezaría a perder importancia como zona estratégica, y entonces, claro, cambiar la situación política, Ujú. pues ya no era lo mismo que en la época que se hizo y para lo que se hizo. Claro. Puede ser Y- que la iglesia sea posterior, entonces. Sí, bueno, hay otra cosa que sí os puedo decir. Sí. La iglesia, en el castillo había una iglesia, que era Santa María del Castillo, Ah, ujú. que también desapareció. Quizá por eso parte de los enterramientos que se encuentran en la parte más alta, Sí. pienso yo, que seguramente fuese porque la gente antes enterraba en las iglesias. Sí. ya fue en Pero el también avión. desapareció la iglesia, pero estuvo funcionando bastante más tiempo que el castillo. Ujú. Y creo que la pila bautismal pertenece a la iglesia de Santa María del Castillo. La pila bautismal románica que hay en Sí. la iglesia de San Juan ahora mismo, Sí, seguramente que su origen, tampoco lo puedo afirmar, pero seguramente que su origen sea de Santa María del Castillo. Sí, y a lo mejor, pues ahora que lo comentas, cuando estuvimos hace poco en el Congreso del Camino Olvidado, que sabes que se celebró aquí en Guardo, estuvimos con Fran Contreras visitando la iglesia y yo no sabía que hay una losa de una tumba templaria. Sí, una lápida templaria, que es muy curioso porque sí. no suele haber. Podría Sí, también hay una. pertenecer a las ruinas antiguas que la llevaran o ese Pues tipo de seguro- cositas pues igual- no pasan. De todas maneras, piensa que Guardo era un cruce de caminos. Sí, Guardo, precisamente, hay gente que dice que Guardo no tiene historia, no es verdad. ya. Porque al ser un cruce de caminos, cuando estás en el medio, unos vienen, arrasan y se van. Mm. Y así es continuamente. Entonces, ese es el problema. Lo que sí que os puedo decir es que Guardo era un camino secundario en el siglo IX. Por tanto, cogiendo el hilo del Camino de Santiago. Sí, Por tanto, seguramente en su día fue un camino primario, ¿eh? claro. Ujú. No obstante, no pasaría por donde pasa ahora. O sea, el camino no sería por la carretera que viene de Muñeca, Santibáñez, sería más pegado a la falda de la montaña todavía. Ajá. Porque por la zona del cementerio, hubo una ermita que era la ermita de San Roque. Sí. Entonces, yo pienso que el camino de Santiago pues vendría por San Román de Entrepeñas, pasaría por la ermita de San Roque, luego pasaría por la ermita de las Ánimas, que estaría en el centro del pueblo, luego por Santa Colomba, que estaría en la zona de Antracitas, luego iría a San Miguel, Sí. hasta el Valle de San Quirce. Claro, tiene toda la lógica. ¿Sabes? Entonces, sí, fue un camino, ya te digo, en el siglo IX ya era un camino secundario, por lo tanto antes fue un camino primario. Ujú. Y lo que os decía, el Valle de San Quirce también tuvo un monasterio muy famoso, no, pero sabemos que estuvo habitado porque en el año 800 y pico, Diego Muñoz, que fue conde de Saldaña, regaló la iglesia de San Quirce y todos los huertos que tenía alrededor al monasterio San Román de Entrepeñas. Ajá. Por lo tanto,
la historia de Guardo está ahí, está escondidita, está medio perdida, pero está ahí. Pues Sí, rescatarla, no, y además es que, rescatarla. claro, porque cuando hablas con la gente un Sí. poquito más joven o incluso bueno, más mayores que nosotros, pero se sigue pensando que Guardo se debe exclusivamente a la Sí. minería Sí. y como A muchos la industria, explosivos, ¿no? Cuando se creó industria fue cuando nació Y Guardo. es cierto no. que Guardo creció mucho en habitantes, pero Guardo ya estaba aquí. Sí. Y ya. Sí, hombre, además en Guardo, si lees el Madoz del año 700 y pico, le tienes en la biblioteca de Guardo y lees el Madoz, un señor que se dedicó a ir por los pueblos y a hablar de escribir del pueblo, la gente, el tipo de gente que vivía Sí. y de qué vivían. Sí, sí. Y en Guardo había 2 o 3 casas fuertes, vamos, señoriales, no, y la gente vivía del lino, del Ajá. cultivo del lino y de la pesca de la anguila Fíjate. y de la pesca del cangrejo Claro. y poco más, y bueno, y ganadería. Ajá. En Guardo, sí, pero vamos, que eso ya está escrito hace mucho tiempo, no es nuevo. Sí, sí. Seguramente que haya gente, yo es que, claro, no contactas con toda la gente, pero seguramente que haya gente que todavía sepa más cosas de Guardo que yo, estoy convencida. Hombre, Claro, es que eso- siempre hay gente que sabe más que nosotros. Lo que Eso pasa es que es pero difícil bueno, llegar a hay- ellos, ¿eh? Eso, ir tirando del hilo y bueno, pues ya hasta donde lleguemos. Bueno, pues nada. Sí. No obstante, si queréis documentación, Vamos, sí, Bueno, vamos a hacer yo ahora alguna mismo- recomendación a la gente que nos escucha, Sí. de alguna documentación interesante sobre Guardo. bueno, alguna documentación interesante sobre Guardo. En sus días se sacó un tríptico, o sea, un libreto sobre la historia de Guardo, que no sé dónde estará, igual está en la biblioteca. Ujú. Pero documentación, vamos, yo tengo documentación, pero mía particular, por ejemplo, Sí. este libro del que os estoy hablando, que es el de Palencia en la historia. Ujú. Sí. Y luego tengo esa me la regaló un amigo, tengo una tesis sobre el monasterio de San Román de Entrepeñas, Ujú. desde su origen hasta que está súper documentado, es muy bonito, que es de la zona ahí de Santibáñez, Sí. y también es muy importante porque, vamos, todo lo que se hacía por ahí afectaba a toda la zona, o sea, que todo lo que se hacía en San Román pues podía afectar a Guardo, como a Muñeca, como Claro. a Congosto, como... Claro. Sí, sí. Pues nada, Porque- tomamos nota. ¿La Lilia. tesis de quién es? Por si podemos buscarla. Vale, Sí, yo si yo te tengo... acuerdas. Si me acuerdo, ¿qué? ¿No te entiendo? Sí, ¿de quién es la tesis? ¿Es tuya o es de algún autor? No, era de un señor, un chico de Santibáñez en su día, Ujú. y yo la tengo porque me la dejó un amigo, y la Ujú. fotocopié pero vamos, Claro. A ver si la yo podemos cuando vaya a localizar, que Guardo, seguramente la- se puede os- localizar. Sí, por eso, que Pues tiene también que ser muy seguramente. interesante, claro que sí. además habla sobre San Román de Entrepeñas, o sea Ujú. que si Ahora- preguntáis por Santibáñez seguramente que alguien os Sí. hable de ella. Sí. Y por suerte hoy existe Internet que para que muchas también cosas funciona. eso, sí. Nos ayuda a buscar. Eso sí es verdad. Por cierto, hablando de Internet, que esta mañana comentábamos así un poquito, hay una fotografía por ahí circulando Es del verdad, castillo. Sí. ¿Tú Sí, qué sí. opinas? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos. Lo que Claro. pasa es que esa fotografía igual es de primeros del siglo XX, ¿eh? Ujú. Ajá. Sí. Entonces, por eso está tan mal y es tan poco nítida. Pero además, si os dais cuenta, si veis el escudo de Guardo, si os fijáis, Ujú. el del escudo hay un castillo, ¿no? Pues que es prácticamente, no es que sea un castillo, es que es una casa fuerte, una casa torre. Sí, Que en la zona de Cantabria y por ahí había muchas. sí. Lo que pasa es que esta es circular. Ujú. En Cantabria suelen ser rectangulares o cuadrangulares. Ujú. Pero sí, no. Además es que a mí, cuando yo vi la fotografía, me pasó lo mismo que a vosotros. Me quedé mirando bien y dije, sí es, porque al escapar lo que nos llamó la atención es encontrar un lienzo de muro circular que se ve perfectamente en la fotografía y Ajá. otro pegado que es cuadrangular, o sea, Sí. que es recto. Sí. Además comentaste algo que había también un cuadro en Velilla, ¿puede ser? Así, bueno, os cuento. En la Real Chancillería de Valladolid existe un cuadro, porque una vez hace pues igual en el siglo XVI, había un pleito por tierras, como siempre, Sí. entre el Ayuntamiento de Guardo, el Otero y Villalba. Sí. Hubo un pleito. Entonces se ve que en un momento dado un juez dijo, vamos a aclarar las cosas y vamos a poner los pueblos donde están para ver dónde están los límites. Y ese cuadro está en la Real Chancillería. Pero un alcalde de Velilla, que sabía de su existencia, mandó a hacer una fotografía y la tiene él, por lo menos la tenía antiguamente en su despacho, detrás en la pared, y ahí se ve el pueblo de Guardo con su castillo. Ah. Porque se ven 4 casitas y el castillito. Qué Ay. bueno. Y Pues se ven más pueblecitos así pequeñitos, que
pues es un poco live, porque era como se dibujaba en la época, como se pintaba, pero sí, ahí se ve. Pues Por nada. eso digo que... Y la forma más o menos es la misma que la que sale en la foto, ¿eh? Sí, mira, hoy hemos hecho un poco de experimentación. Sí. Porque teníamos la Sí. foto y nos hemos ido a dar una vuelta y Claro, vamos y a a ver si buscar encontramos desde dónde puede estar sacada. Eso es. Ujú. Y yo creo que está sacada desde lo que hoy es el otro lado de la vía, hacia el monte, desde la zona, justo desde el sur de Sí. lo que sería la torre. Por la forma del suelo, más o menos, corresponde un poco por la zona que hay por encima del calero y demás, visto desde enfrente del calero, desde el lado de Sí. enfrente. Me da la sensación de que podía estar esa fotografía sacada desde esa zona. Tiene toda la A mí pinta. me da la sensación de que está sacada justo del lado contrario, del norte. Del norte, bueno. desde donde estaría la iglesia ahora o algo así. Exactamente. Ajá. Claro, Me da la como ahora sensación no de se que... puede acceder a esa vista exactamente por las Claro. construcciones que hay, también podría Exactamente. Pero me da la sensación de que está sacada desde el norte, ser. Mm. porque la curvatura que vemos de la muralla Sí. y que se ve en la foto estaba por ese lado, Pues mira, por el perfecto. Pues muy bien. Claro, es que pero ahora tampoco no se soy puede ninguna ver, ¿eh? experta, ¿eh? Ojo, es una apreciación, ¿eh? Sí. Tampoco soy Sí. ninguna experta. Pero bueno, mira, Y eres curiosa, te pasa como a Sí, nosotros. eso Somos muy es. curiosos y nos gusta enseguida ver qué es lo que Rebuscar hay. un poco, eso es, sí. Y descubrir cosas estupendas que, oye, que ya que estamos viviendo aquí, pues saber lo que ¿Dónde lo que estamos? tenemos y dónde estamos. Sí. Claro. Sí, hombre, bueno, yo pienso que todavía la historia de Guardo, a raíz del descubrimiento del Castro, que ese descubrimiento es muy, muy, muy importante y es una pena que esté prácticamente abandonado, el Castro de la Loma de Saldiváñez. Sí. Se Eso va a es muy volver- importante porque... Este verano porque se es- vuelve a excavar, sí. Sí, pero ahí se tenía que invertir mucho más dinero y hacer, porque es muy importante para la Claro. historia, porque además nadie se imaginó nunca que hubiese un Castro, Ujú. y menos aún la potencia, vamos, hasta qué punto llegaron los romanos que lo estuvieron asediando durante Sí, mucho sí. tiempo, y aparte que era un Castro muy grande. Ujú. Sí que es verdad que en los pueblos han quedado nombres, Sí. por ejemplo, Cuerno, Cornón y Cornoncillo, eran la forma que tenían los romanos de asaltar los castros formando un tridente. Ujú. Ajá. Y cada tridente se les llamaba cuernos. Cada Claro. tridente o sea, que era la avanzadilla de los soldados, como era el tridente, cada tridente de aquellos se llamaba cuerno. Y hay más nombres muy curiosos de la zona que sí que es cierto, pero claro, como todo, el tiempo lo lleva al olvido, ese es el problema. Esperemos que haya mucha gente pues como Como tú tú, o como claro que sí. toda esta gente que se ha dedicado a investigar y a escribir Sí. para los que venimos detrás y que los que venimos Bueno, pues detrás a ver pues, si- pues tengamos un poco ese afán de De saber. descubrirlo. Sí. Ujú. Bueno, pues ya ves si me encantaría que encontraseis a más gente para poder aprender más cosas. Claro. Yo de la zona nuestra. Seguro, Porque seguro, sí que ya es tenemos cierto- echado el ojo. Sí. Sí que es cierto que a mí yo estoy, vamos, nunca he dejado de investigar, nunca he dejado de buscar, nunca he dejado de mirar a ver si veía algo. Ujú. Siempre, cada vez que voy, he estado por las cercanías del pueblo, que voy, me gusta mucho andar por la peña, me gusta mucho andar por los alrededores, siempre estoy mirando a ver si hay algo que se Claro. pueda encontrar. Y estoy convencida de que algo hay, pero claro, estará escondida, a saber dónde. En Pues fin, nada, habrá que pues seguir ya buscando. veremos. Sí. Muchas si el gracias. tiempo nos da la razón, Sí. Sí. muchas gracias a vosotros. No, sobre y, todo oye, por eso, no dejar del olvido todo No, lo no. poco que sabemos del pueblo. Y cuando vengas por aquí, vamos, estaremos encantados de darnos un paseo contigo y Pues que nos sí. resuelvas unas cuantas dudas que tenemos. Bueno, unas cuantas, un montón. Hombre, yo muchas dudas ya nos puedo. Prácticamente os he dicho, os he contado casi todo lo que sé. Seguramente que me acuerdo de las cosas, Claro. ¿sabes? Pero vamos, estoy encantada de hacerlo. Sí. Encantadísima. Cuando queráis, a vuestra disposición. ¿Vale? Muy bien. Pues lo Pues un mismo, abrazo lo muy mismo grande. decimos. Muchísimas gracias, Lilian. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Nos vemos en Guardo, ¿vale? Sí. Un beso. ¿Qué tal? ¿Han quedado menos dudas sobre la existencia del castillo de Guardo? O más. ¿O más? ¿Habéis aprendido mucho? Seguro que sí. Sí. Bueno. Oye, no sé si sabéis que circulaba por ahí por las redes hace unos años una supuesta fotografía del castillo de Guardo. Exacto. Ujú. Bueno, pues seguro que sí, porque los que nos seguís sabéis que la hemos puesto en la red esta semana. Sí. Pues como somos así de inquietos, nos hemos puesto a hacer una investigación a ver si era o no era realmente una fotografía del castillo de Guardo. Ujú.
Y hemos estado tirando pues un poquito de nuestras fuentes, de gente que conoce mucho la historia de por aquí, Sí. Gente que sabe cómo era Guardo en el siglo XIX, de los personajes que estuvieron por esta zona, Eso es. y nos decían que no cuadraba, que no... Que había algo ahí que no... Sí, que los fotógrafos que estuvieron fotografiando la construcción del ferrocarril, Sí. de la Robla Bilbao, en el siglo XIX, pues que creían que no se acercaron por aquí, por esta zona de Guardo, se quedaron más en la zona de Aguilar o por ahí, por esa Sí, zona. sí. Bueno, había mucha buena controversia con la foto Ujú. y lo que hemos hecho pues ha sido recabar información. ¿Se lo contamos o se lo dejamos en vídeo? No, hay que contarlo por si alguien no quiere Bueno. ver el vídeo, Vale. ¿o no? ¿Sí? Es que es muy chulo. Claro, ya, bueno, que lo vean, pero vamos a colgar un vídeo describiendo un poquito el proceso que hemos llevado con el tema de la fotografía, ¿vale? Ujú, Pero eso es. vamos, os lo tenemos que contar, que al final esto es un podcast de audio, Sí, sí. para es que verdad. sepáis lo Venga. que hemos estado haciendo. Ujú. Bueno, pues resulta que llegó a nuestros oídos que esa fotografía podía ser del castillo de Alba de Tormes. Eso es. Y la verdad es que las similitudes eran más que evidentes. Ujú. Pero sí que es cierto que, como vais a ver en el vídeo, comparando las fotografías hay algunas diferencias. Sí. Las fotografías que había o que yo había encontrado del castillo de Alba de Tormes parecían posteriores en época a la que supuestamente era de Guardo, y entonces faltaba un contrafuerte, faltaban un muro que a un lado del castillo y demás. Y entonces pues teníamos ahí unas dudas. Pero rebuscando en fondos de la Universidad de Salamanca, al final dimos con un libro de fotografías, Sí. libro de Libro de recuerdos. sí, De de, Alba de Santa Tor- Teresa sí. y Alba de Tormes, De Santa Teresa de Alba de Tormes, eso es. de Jean Poujade, un fotógrafo francés que en el siglo XIX se asentó por la zona de Salamanca y se sabe que estuvo en Alba de Tormes haciendo fotografías, precisamente pues eso, tiene ese libro de recuerdos. Y la fotografía número 15 de ese libro de recuerdos es esa fotografía. Es el original de la que circulaba por internet, supuestamente del castillo de Guardo. Así que me temo que esa fotografía no es del castillo de Guardo. No. Una lástima, ¿verdad? Sí. Porque nos hubiera encantado que fuera la original y Sí. que tuviéramos ese magnífico recuerdo. Pero hemos encontrado algo parecido, una foto, Perdón. en un cuadro. Un cuadro que está en la Chancillería de Valladolid Sí. y es un mapa que, bueno, que también lo han puesto en las redes Sí, estos sí, días. Claro. Es un un mapa mapa que marca las lindes de los pueblos del señorío de Guardo, del señorío de Guardo. que eran Villalba, Mantinos, Guardo, Velilla y Otero de Guardo. Eso es. Bueno, pues en ese mapa están reflejados algunos de los, bueno, lo que llamaríamos hoy monumentos, ¿no? Más Sí, más importantes. característicos Sí. para distinguir los sitios, claro. Si os fijáis en Velilla, por ejemplo, pues se ve la Reana y la ermita. Sí, sí. Y en Guardo se ve una imagen de un castillo. Con dos torres, que eso nos ha sorprendido, porque Sí. se hablaba de una torre, de una torre, de una torre, resulta que en el dibujito pusieron dos. Y es del año 1782, si no recuerdo mal. Por ahí, sí. Así que bueno, O sea fijaos si tenemos historia por aquí. Sí. ¿Eh? Y más que encontraremos. Seguro. Sí. Como seguro que ya sabéis, esta semana ha sido la semana del medio ambiente, vamos, ha sido El día del medio día del ambiente, medio sí. ambiente. Y hemos querido, pues eso, traer nuestro granito de arena Sí. y traer una entrevista muy curiosa que nos va a enseñar muchísimas cosas y que, aunque la mayoría de nosotros, de la gente que nos escucháis, pues seguramente seamos de interior, de la zona de Palencia, también tenemos un gran papel a la hora de defender Por nuestros supuesto. mares. Por ¿verdad? supuestísimo. Y de ello nos va a hablar ¿quién? Inma. Inma. Ana, por favor, habla más alto, que es que no se mueve la agujita de la grabadora. Hoy estoy cansada. Ay, Dios mío, de verdad, así no hay manera, ¿eh? Vamos a tener que... Inma va a contarnos. ¿Qué nos va a contar Inma? Nos va a contar un poquito pues cómo trabaja ella, que está en una empresa de observación de cetáceos en Tarifa, Sí, ¿vale? Y bueno, también como eso, aunque estemos aquí en el centro,
influimos en la preservación de nuestras costas y de los animalitos que viven en ellas. Sí, porque además casi todas las semanas siempre nos llegan noticias de que hay algún animal varado en nuestras costas. Sí, Y que nos va a de hecho explicar. eso fue lo que nos hizo decir, vamos a buscar a alguien que nos hable sobre este tema. Sí. Y nos va a explicar qué podemos hacer si nos encontramos con alguno en esas condiciones. Eso es. Pues nada, os dejamos con Inma. No sé si sabéis que hace unas semanas apareció la noticia de que habían aparecido varios delfines varados en, no recuerdo si era Asturias o Cantabria. Sí. Y a mí es un tema que me preocupa bastante, ¿no? El tema de estos animalitos. Y tengo dudas de por qué se varan, por qué les estamos fastidiando tanto. Y para resolvernos esas dudas, pues tenemos hoy al otro lado del teléfono a Inma. Inma, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Inma es bióloga, trabaja en una empresa en Tarifa observando ballenas y delfines. Y queremos que nos resuelva estas dudas. Inma, ¿por qué varan los delfines? Bueno, exactamente no se sabe, pero hay varias causas por las que pueden varar los delfines. Sobre todo porque las ballenas no suelen varar, suelen morir en alta mar. Una de ellas puede ser porque ya son mayores, ya son viejos, entonces deciden ellos mismos por irse a morir. Sí. Pero vamos, pues una causa natural. Pero luego las causas realmente importantes o realmente graves por las que varan, pues por ejemplo, no sé si sabéis que los delfines tienen un sistema que se llama ecolocalización, que es como si tuvieran en su cabeza una especie de sonar. Entonces ellos emiten unos sonidos, unos clics, y cuando rebotan pues en algún animal o en algún lugar o en el fondo, donde sea, salen rebotados y ellos los reciben. Y así ellos pueden saber el lugar donde se mueven, aunque no haya luz, aunque estén a mucha profundidad. Sí. O pueden saber el tamaño y demás de sus presas y tal. Entonces, cuando existen sonares, pues o tipo militares o incluso de barcos que no son militares, de barcos civiles, pero que usan muchos barcos para pescar o para tal, pues esos sonidos que emiten los sonares les como que les aturden, les estropean su sistema de sonar. Y entonces como que les desorientan un montón. Vaya. Como si, yo qué sé, como si les volvieran locos, por así decirlo. Sí. Y al desorientarse, pues acaban eso en zonas de costa, zonas pocas profundas, donde acaban varando. Sí. Vale. Y la otra causa, más grave porque nos afecta a todos, es porque pueden ingerir plásticos, pues desde microplásticos hasta bolsas, redes, etcétera. Ya. Y cuando se les llena el estómago o se les bloquean los intestinos o el estómago con esos plásticos, pues no pueden comer y se acaban muriendo de hambre. Y entonces pues acaban varando. O se les quedan enganchados en los hocicos, o se les introducen por los orificios nasales, pues pueden morir asfixiados. Y entonces acaban varando porque lo que os decía antes, al igual que las ballenas mueren en alta mar, y pues si no las localiza nadie, la marea las puede llevar a la orilla, pero si no, pues se descomponen directamente en alta mar. En cambio, los delfines siempre buscan la costa para morir. Vale. Y una preguntina. Sí. ¿Qué podemos hacer? Tú imagínate que estamos dando un día un paseo por la playa y nos encontramos de repente un delfín varado. ¿Qué debemos hacer? Lo más importante cuando se encuentra un cetáceo varado, sea delfín, cachalote, ballena, bueno, en realidad cualquier animal, incluso alguna tortuga o demás, llamar al 112. El 112 tiene un servicio que contacta con los servicios de protección civil, y estos a su vez con centros de recuperación, entonces llaman a la gente adecuada que sabe lo que tiene que hacer. Vale. En caso de que tarden o demás y veamos que el animal está sufriendo, jamás rodearle,
como suele pasar. Ya, claro. Porque se les crea mucho estrés y se ha demostrado que los cetáceos, los delfines, pueden llegar a morir por causa del estrés. Ujú. Intentarles tocar lo menos posible, porque su piel pues tiene que estar húmeda constantemente, Ujú. y aparte el tocarles también les produce mucho estrés. Y intentar ponerles pues o toallas o telas empapadas en agua salada sobre su piel, siempre sin taparles el orificio que tienen arriba de la cabeza, que son sus orificios nasales. Ajá, vale. Bueno, pues ahora ya nos has dejado claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Exacto. En el caso de que tengamos algún sustillo de este estilo. Nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención el tema de los cetáceos, las ballenas, estas cosas, ¿no? Sí, bueno, creo que como a todo el mundo. Sí, ¿verdad? Y encima teniendo una peque que le encantan. Claro. Como a todos los niños. Como a todos, exacto. Lo que no sabíamos es que se podían visitar y se podían ver por aquí, por la península, porque claro, estamos acostumbrados a, pues Sí, eso, que a mares te hablen lejanos, ¿no? Eso, de zonas de, pues eso, de Sudamérica, Claro. de Sí. Centroamérica también y tal, pero aquí... ¿Qué es lo que nos podemos encontrar Eso. por aquí y qué es lo que enseñáis vosotros? Bueno, en realidad cetáceos hay en cualquier costa española, o bueno, española o de la península ibérica, porque en la costa de Portugal también se pueden encontrar. Sí. Depende de la zona, encuentras unas especies u otras. Ujú. Hay especies que están en toda la costa y hay otras que no, que es más raras verlas. Pero vamos, tanto en el norte como en la costa de Portugal, como decía, en el estrecho de Gibraltar, que es donde yo vivo, y en todo el Mediterráneo se pueden encontrar especies de cetáceos. De hecho, en el Mediterráneo ahora están haciendo un corredor de protección desde la costa de Tarragona hasta todo Valencia y hasta abajo. Sí, sí, sí. Sí, para proteger a los cetáceos, porque el Mediterráneo al final es el mar más contaminado del mundo. Entonces, pues, para ayudarles. Pero vamos, cetáceos se pueden ver en toda España. Sí. La zona que yo controlo, que es el estrecho de Gibraltar, Mm. pues aquí se pueden ver de forma habitual hasta 7 especies diferentes. Cuenta, a ver. Incluso de forma ocasional se pueden observar 2 o 3 más, pero esto es ya de forma ocasional y como tal. Pero así habitualmente pues hay 4 especies de delfines que son residentes del estrecho de Gibraltar, viven todo el año aquí, ahí están los grupos bien definidos, además están identificados algunos individuos, vamos, que están bastante estudiados. Sí, sí. Y son el delfín común, que aunque se llame común, no es que sea muy común, la verdad. Delfín listado, el delfín mular y el calderón común o ballena piloto. Luego, existen otras especies que no están de forma permanente en estas aguas, pero sí que viven aquí. Lo único que cambian de hábitat según la época del año y según sus necesidades, pues de alimentación o de reproducción o demás. Sí. Y entonces, pues en primavera y verano se puede observar cachalote, en verano se pueden observar orcas, Sí. y también se puede observar, pues eso, desde primavera hasta septiembre, octubre así, el rorcual común, que es una ballena, de hecho es la segunda ballena más grande del mundo después de la ballena azul. Y es la que viaja a través del estrecho, entra al Mediterráneo a alimentarse y luego sale al Atlántico pues a reproducirse o a criar. Muy bien. Oye, Inma, una cosina, que antes estabas hablando de los plásticos y demás. Sí. ¿Qué podemos hacer como no sé, como ciudadanos, Sí, ¿no? Para aunque seamos intentar de secano o estamos en una zona más... Ya. Bueno, para intentar en realidad proteger nuestros mares, sobre todo. Sí. lo que se puede hacer para proteger a los cetáceos es lo que se puede hacer para proteger el océano en general, porque al final la base del planeta Tierra es la dinámica de los océanos, Sí. y lo del cambio climático y demás, todo depende bastante de los océanos. Y lo que se puede hacer pues en tu vida habitual y también pues eso para mantener un mínimo de sostenibilidad incluso en tu pueblo, en tu ciudad o en cualquier sitio.
y es pues eso, intentar separar los residuos en tu casa, sobre todo el tema plásticos, porque son los que más tardan en degradarse en la naturaleza o incluso no se degradan nunca. Sí. Pero bueno, también se puede separar, por ejemplo, eso, el vidrio, aparte de que tiene muchísimas posibilidades, es por ahorro de energía. Y luego, pues cuando vas por la calle, pues aunque nos parezca una tontería, pero tirar un chicle, tirar una colilla o un envoltorio en la calle, pues por ejemplo, de nuestra ciudad, aunque sea de interior, que es Salamanca, pues eso va a repercutir, porque toda la basura que tiramos en las calles va al alcantarillado, del alcantarillado al río y del río al mar. O todo lo que va a los vertederos sin clasificar, pues al final acaba en los ríos y acaba en el mar. Y al final, pues eso, todos los plásticos, no solo los plásticos, pero todo eso acaba en el mar. Entonces, cosas tan sencillas como pues no tirar las cosas al suelo, cuando tengas que tirar pues una bicicleta, un neumático, cosas así, llevarlas a sus respectivos lugares o al punto limpio, para que lo traten y no acabe en el mar, porque la gente se sorprendería de lo que se puede encontrar en el fondo del mar. Sí, es lo que te iba a decir, digo, ya no digamos electrodomésticos y este tipo de cosas. Claro, sí. De hecho, este mes es un mes súper importante para los océanos, porque el día 5 es el Día Mundial del Medio Ambiente y el día 8 es el Día Internacional de los Océanos, que están ahí como muy cerquita. Y se están organizando, por lo menos por esta zona y por la zona del Mediterráneo, jornadas de limpieza de todas las playas y de todos los mares, o de las zonas costeras al menos. Porque igual, cuando vamos a la playa tenemos mucha costumbre de, pues la colilla no pasa nada, el envoltorio del bocadillo no pasa nada, pero eso, cuando suben las mareas, lo arrastra hasta el fondo del mar también. Uno de los contaminantes más importantes en el Mediterráneo, y bueno, se escucha mucho para la gente que come pescado así habitualmente, es el tema de los metales pesados. Sí. ¿De dónde vienen esos metales pesados y qué pueden producir? Esos metales pesados vienen pues de residuos que desechamos, pues por ejemplo como las baterías de los móviles, de los ordenadores, de cualquier producto tecnológico en realidad. Pues es lo mismo, al final esas baterías parece que no, pero cuando van al agua, en el agua sueltan esos metales y esos metales se los tragan los peces y empiezan a formar parte de la cadena trófica. Y claro, al final de la cadena trófica estamos los seres humanos, que somos los que nos comemos los peces. Cuanto más grande sea un pez, más concentración de metal pesado va a llevar, porque a su vez ha ido comiendo peces más pequeñitos. Claro. Entonces, al final, pues, claro, si estás acostumbrado a comer peces de mayor tamaño, sobre todo lo que consideramos peces azul, el pescado azul, porque al tener más grasa absorben más concentración de metales pesados, pues al final también se acumula en tu cuerpo. Los metales pesados no se... ¿Cómo se dice? No se eliminan, no se expulsan, no se eliminan, ni por orina, ni por sudor, ni por desechos, pero nosotros ni ningún animal. Son elementos que se acumulan, no se eliminan. Entonces es un problema también para nosotros, no solo para los animales. Claro. Exacto, a ver si empezamos a vigilar un poquito más lo que comemos y lo que tiramos para poder comer. Claro, también eso no es una cosa que podamos hacer un ciudadano de a pie, pero también el tema de pesticidas, insecticidas, abonos químicos, minerales, un poco sí se puede hacer influye. Porque al final, quieras que no, dices, pues tengo plantitas en casa, tengo moscas y mosquitos en casa, oye, pues me voy a mirar la manera de que no me molesten. Claro, hay muchos remedios naturales además para todo. Así que o a la hora de comprar productos, alimentos, productos de limpieza y tal, dentro de las posibilidades de cada uno, pero ser un poco consciente de los productos que compras. Sí, y menos a la hora de consumir, por ejemplo, material tecnológico, el tema del reciclado o el tema de segunda mano, o sea,
Claro, en vez de sí, construir por algo supuesto. nuevo, pues se cambia de manos y ya está. Sí. Y es una forma de reciclar estupenda. Sí, porque al final el tema del medio ambiente es muy importante, pero claro, luego además con el tema de la tecnología afecta a otros factores como más, no sé si más importantes, pero sí más graves, Sí, como el bueno. tema de la explotación infantil y todo ese Claro, tema. eso es. Sí. Entonces hay que ser muy consciente de lo que compras, de cómo lo compras y de cuándo lo compras, claro. Sí, tiene muchos tentáculos este tema. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno. Pero bueno, yo Bueno. creo eso, que siendo un poquito consciente simplemente. Sí, Ujú. eso es. Ahora que Y- habla... perdón. Ay, perdón, No, dime. no, cuenta, porque yo iba a volver al tema de los delfines. Sí, Cuenta, sí, cuenta yo tú. también, así que sigue. Ah, vale. Que te iba a decir que volviendo un Claro. poco al tema de los delfines y Sí. mezclándolo con los niños, que les gustan mucho. Sí. Vosotros Sí. que hacéis visitas observando cetáceos, ¿qué recomendaciones le hacéis o qué obligaciones o exigencias le pedís a la gente que va con vosotros a ver cetáceos? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Sí. Ya sea Vale. con vosotros, ya sea si yo tengo una embarcación pequeñita, voy por el mar y un día me encuentro un grupito de delfines. Claro, Venga. el tema embarcaciones, empiezo por ahí porque es lo más sencillo. Hay desde el año 2007 un Real Decreto que regula, una normativa que regula todo el tema de embarcaciones de recreo respecto a los cetáceos. Ujú. Las condiciones en las que te puedes acercar o no, la distancia a la que te puedes acercar o no, cómo comportarte cuando te encuentras el grupo o no. Ujú. Eso todo está recogido en un Real Decreto, con lo cual eso es más fácil para nosotros porque eso es la ley, no hay Sí. más. Claro. Hay un mínimo de distancia a la que no se puede sobrepasar, que son los 60 metros. Hay que acercarse con motores parados, no se pueden cortar los grupos ni atravesar, ese tipo de respetar si el animal no quiere interaccionar contigo, ese tipo de cosas. Y luego a nivel de pues eso de turismo, de clientes que vienen, consejos, bueno, yo soy muy dura para esas cosas, pero son prohibiciones directamente. Y mira que no me gustan mucho, pero vamos, creo que son cosas de sentido común. Pues está prohibido arrojar basuras al mar, evidentemente, cualquier tipo de residuo, ya sea una colilla, una botella de agua, lo que sea, cualquier cosa. Sí. Y está prohibido también arrojar comida. Ujú. Los animales y cetáceos incluidos no comen lo mismo que nosotros, evidentemente. No van a comer trocitos de pan ni trocitos de chope. Entonces, eso también está prohibido. Está prohibido tocarles, evidentemente. Es muy difícil poder llegar a tocarles, pero aunque hubiera la posibilidad, está terminantemente prohibido. Ujú. De hecho, eso también lo incluye el decreto. Y está prohibido bañarse con cetáceos, que eso también está incluido en el decreto. Sí. Entonces, hay veces que la gente nos pregunta, ¿y nos podéis llevar y bañarnos? ¿Y nos podemos bañar? No. Vaya, una pena. No ¿eh? se puede. Además de que, primero, por seguridad, porque es peligroso. Bueno, en el caso del estrecho de Gibraltar, aparte de por todas las corrientes que hay, pero en el caso de los cetáceos es peligroso porque son animales de muy, muy gran tamaño. Claro. No dejan de ser depredadores, aunque nos parezcan muy simpáticos. Y no dejan de ser salvajes y estar en libertad, con lo cual nunca sabes cómo van a reaccionar. Claro. Y están en su sitio. Ahí va. ¿Qué Entonces, sabes? eso lo primero. Y luego, bueno, pues recomendaciones. Yo recomiendo no gritar cuando encontramos a los animales, pues que es lo típico de la emoción, pero eso les puede asustar. Claro. Y luego, bueno, que al final es un barco, estás en medio del mar, pues atender a las recomendaciones del capitán, pero normas básicas de seguridad también. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. En nuestro caso, que es una Zodia, que es un barco chiquitito, pues todo el mundo lleva su chaleco de seguridad, todo el mundo no se pueden levantar hasta que no apagamos motores, pero bueno, eso es tema seguridad más que otra cosa. Sí. Sí. Ujú. Bueno, ¿qué quieres preguntar tú antes? Exactamente lo mismo. Así Vaya. Nos leemos mucho la mente por aquí. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar, Inma? Pues que os animéis a venir a verlos. Ay, hombre, Pues mira. como... ¿Qué Que es hacéis para ir a veros? Sí, hace poco lo hemos intentado, ¿eh? Sí. Hemos estado, Ah. lo que pasa es que, bueno, hemos estado en Finisterre y hay una Ah. empresa también allí. Que Sí, bueno, que- allí hay toninas y hay... Sí, nos hemos intentado, vamos, hemos ido hasta el Cabo
pero no tuvimos suerte de ver nada. Entonces, bueno, Claro, no pasa nada. eso sí quería ser importante. Aquí en el estrecho de Gibraltar, como son residentes, viven aquí todo el año, y es una zona como muy pequeña, al final, de la isla de Tarifa, que es el punto más al sur de Europa, hasta Punta Cires, en Marruecos, hay 14 kilómetros en línea recta. Pues es más común verles o más fácil verles. Sí. Pero hay que tener claro que son animales salvajes, que viven en libertad, que están en su hábitat y que puedes verles o no. Claro. Que pueden tener un día por las condiciones del tiempo, por las condiciones del mar, o por lo que sea, o porque sea época de reproducción, o por lo que sea, que salgas y no les veas. Pues eso hay que asumirlo antes de. Sí, claro. Sí. Lógico. Eso es importante. Bueno. Y entonces, si te apetece, cuéntanos cómo hacemos para contactar con vosotros. Vale, bueno, pues en Tarifa hay varias empresas que trabajan con el tema de cetáceos. En concreto creo que son 4, no me quiero equivocar, 4 creo que son, 4 o 5, ¿vale? Hay 2 de ellas que tienen barcos grandes, que caben, pues en uno cabe 150 personas, en los otros caben 60 o 70, tipo catamarán. Sí. Entonces, son barcos más lentos, evidentemente, pero son más cómodos. Y esos, pues para las familias o gente que viene con niños muy pequeños o demás, están bastante bien. Y donde yo trabajo, aparte de que también también trabajamos con estos barcos, tenemos un barco pequeño que es una Zodiac de 10 plazas. Y entonces, claro, aquí sí que hay que reservar, porque claro, son muy poquitas plazas. Sí. La empresa se llama Aventura Tarifa. Aventura Tarifa, pues tomamos nota. Y googleando la podéis encontrar perfectamente. Pues estupendo, Genial. lo dejamos apuntado. Sí. Hay Aventura Tarifa, bueno, el barco se llama Sea Observer, que también hay una página de Sea Observer, pero bueno, las reservas casi siempre, lo más fácil es hacerlas a través de Aventura Tarifa. Vale. Genial. Pues mira, te vamos a pedir un favor. Como esto va a salir dentro de unos días, que esto lo grabamos antes del domingo, Sí, nos tienes que mandar una foto Eso es. ya. que te vamos a etiquetar ahí en En Facebook nuestro para muro. que nos lo vayan viendo y vayamos calentando el ambiente la Eso semana. es. ¿Eh? Vale, pero claro, es que pero tengo que salir yo obligatoriamente. No, Hombre, lo digo estaría- porque tengo, sí que puedo conseguir fotos del barco y fotos Vale. así. Pero claro, mías es que de verdad que es que como no me hago fotos, no. Bueno, pues entonces nada, una que no salgas tú. Mira que eres, ¿eh? Vale. Bueno, intento mandaros las 2 y luego elegir. Venga, Pues perfecto. muchas gracias. Muchas gracias, A Inma. vosotros. Un abrazo muy grande. Chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué os Muy ha- chulo, ¿verdad? Sí, ha gustado la entrevista, ¿eh? Seguro que sí. La verdad es que es una pena que no podamos bañarnos con delfines, con el que a mí me gustaría Pues sí. tirarme desde el barco a meterme. Pues sí, es verdad. Pero hay que respetarles. Sí. Dejarles tranquilitos y que no... Pues eso ya bastante tienen con lo que les estresamos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, oye, por cierto, Dígame. que el otro día comentamos que ibas a dar una charlita esta semana. ¿Qué tal se dio? Sí, pues he dado 2 al final. Ah, mira, pues muy bien. Sí, tengo que agradecer mucho a la Asociación de Amas de Casa de aquí de Guardo, que, bueno, pues decidieron que compartiéramos un ratito la tarde del miércoles. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, acabamos meditando un ratín y todo, o sea que muy guay. Sí. Y ayer, gracias a Mimos, el Centro de Estética de aquí de Guardo también, pues estuvimos en la sala, en una de las salas que tiene la biblioteca del ayuntamiento. Con la tarde tan malísima que hizo, pues vamos, es muy de agradecer a todas las personas que asistieron, que pues eso, que quisieran aún así estar pues eso, compartiendo lo que es el crecimiento personal, el Muy conocerse un poquito, cuidarse un poquito y sentirse bien. Perfecto. He dicho ayer, pero esto no va a salir hoy. Ayer fue jueves. Venga, ya estamos liándola. No, pues eso. El
miércoles y el jueves. Bueno. Semana movidita de compartir. Muy bien. Pues nada, poco más, ¿no? Nos hemos metido ya en los 400 y pico. Sí. Compis. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Sí. Y lo mismo para más adelante, tenemos un par de sorpresas, porque estamos claro. ahí maquinando que nos podáis ver la cara algún día. Sí. En directo, Lo ¿verdad? de maquinar se nos da de lujo. Tremendo. Bueno. Sí. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí por hoy, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas Sí. gracias por los apoyos. Sí. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Y disfrutar mucho de la semana. Un besote. Chao. ¿Has escuchado? Vaya par de dos. Encuéntranos en iVoox, Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos como Vaya par de dos. La O, en vez de con letra, con número. Es un 0. Nos vemos.